queridas hermanas del distrito de Bacalar. Quiero enviarles un saludo muy grande, muy afectuoso, un abrazo totote de oso, virtual, eso sí, virtual, dadas estas circunstancias, pero lleno de mucho amor y de mucho cariño, en gratitud por haberme tomado en cuenta para este seminario. Quiero invitarlas para que juntas podamos aprender, podamos explorar en la palabra de nuestro Dios las enseñanzas que Él tiene para nosotros. Y si ya estás lista, si tienes a la mano tu Biblia, tu cuaderno de notas para que vayas escribiendo lo que para ti significa importante, pues yo te animo para que te prepares y entonces podamos comenzar. ¿Están listas? Muy bien, comencemos entonces. Hablaremos de un tema de mucha importancia. Mira aquí, tengo el título de este seminario. Hoy hablaremos de nuestro ejemplo. Mira qué interesante es nuestro ejemplo. Cuando tú lees esta frase, ¿qué viene a tu mente? Bueno, en mi mente vienen dos cosas. La primera es la siguiente: el ejemplo de que yo decido seguir. No sé, a alguien a quien yo admiro, a alguien a quien me gusta ver, observar lo que hace y también imitarlo, ¿no? Pero también a mi mente viene la segunda opción, que es el ejemplo que yo doy al que me ve. Sí sabíamos esto, ¿verdad? Que hay alguien que nos ve, hay alguien que sigue de cerca nuestros pasos, para que ve, escucha y quiere ser como nosotras. Estuve buscando en el diccionario lo que significa la palabra ejemplo. ¿Qué me puede decir esto? Y bueno, en algunas explicaciones dice que son como ilustraciones para que quede claro algún concepto. Pero me gustó mucho una que quiero compartir contigo y menciona que el ejemplo lo da una persona que es digna de ser imitada por sus buenas cualidades. Si ves bien, mira, es una persona digna de ser imitada por sus buenas cualidades. Eso significa que si tú tienes a alguien que es tu ejemplo, tú lo sigues por sus buenas cualidades. Y te quiero recordar que hay alguien que te sigue por lo mismo, por tus buenas cualidades. Nosotros como cristianas, como seguidoras de Jesucristo, debemos de tomar esto en cuenta y hacer de Él nuestro gran modelo. Mira esto: Jesús está delante de nosotras como el gran modelo de ejemplo. ¡Ay, qué bellas palabras! Jesús está delante de nosotras como el gran modelo. ¿Y cómo no va a ser nuestro gran modelo si Jesús vino a esta tierra para darnos ejemplo de varias cosas? Y te voy a decir el primero. Mira bien, nos dio el ejemplo para hacer el bien. También nos dio el ejemplo de sanar y de salvar a todas aquellas personas a las que Él vino a buscar. ¿Sabes? Jesús vino a darnos un ejemplo de bienestar, de sanar y de salvación, porque Él no vino a juzgar a nadie. Él mismo lo dice en sus palabras, en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios lo menciona de esa manera. Él no vino a juzgar, Él no vino a oprimir a los débiles, tampoco vino a hacer alarde de su poder, porque es un buen ejemplo. No, Jesús se puede describir en pocas palabras como una expresión perfecta de amor. Eso es Jesús, una expresión perfecta de amor. Por eso se debe transformar o se debe de tomar en cuenta como nuestro máximo ejemplo de bondad. Y entonces yo quiero pedirte, por favor, que tú analices las palabras o los conceptos de los que hemos hablado hace un momentito.
el concepto de bienestar que Jesús vino a dar, de sanar y también de salvar, o una expresión perfecta del amor. Las personas a las que tú admiras, las personas a las que tú sigues como ejemplo, ¿tienen estas cualidades? Yo creo que sí. Por eso tú les sigues, por eso tú les admiras. Y la segunda pregunta, estas cualidades de bien, de hacer el bien, de sanar algún alma, de sanar a algún enfermo, de salvar a alguien que ahora se siente ahogado, una expresión perfecta de amor, ¿la pueden ver en ti también? Yo estoy segura que sí. Yo estoy segura que sí. Porque cuando nosotras fuimos o somos elegidas por nuestro Maestro, hemos sido amadas y hemos sido llamadas para su servicio, nuestro amado Dios nos transforma, hermanas. Por eso estoy segura que esas personas que te admiran, esas personas que te ven, pueden ver esas características que Jesús tuvo al venir a esta tierra. Ahora te quiero preguntar, míralo bien, estos signos que hacen que nosotros reflexionemos y pensemos, ¿cuál será la pregunta? Es la siguiente. ¿Cuál es el ejemplo que nosotras debemos presentar a otros? ¿Cuál es el ejemplo? Bueno, si esto te parece que es complicado, porque a mí sí, ser igual a Jesús es muy complicado, es muy difícil, por todos nuestros rasgos de carácter que a veces no los usamos correctamente. Por eso es que se vuelve tan difícil ser ejemplo de alguien más. Y entonces esta pregunta que te hice de cuál es el ejemplo que nosotros debemos presentar a otros es que se vuelve todavía más complicado. Sin embargo, te voy a dar algunos tips para que nosotros podamos trabajarlos en nuestra vida diaria. La primera es la siguiente. Mira lo que dice esta hoja. Dice aquí compasión. Jesús mostró compasión. ¿Sabes? En el libro de Mateo, en el capítulo 14, específicamente el versículo 14 menciona eso. Había una gran multitud que le estaba siguiendo. Y entonces, cuando Jesús vio a esa multitud allá, dice el versículo 14 que Jesús sintió compasión por ellos, porque los veía como una ovejita, como ovejitas sin pastor. Y decía, ellos necesitan cariño, ellos necesitan un apapacho, un abracito. Ellos necesitan saber que son importantes para Dios. Así que Jesús los ve con tanta compasión y entonces comienza a platicar con ellos, a contar historias, a describir parábolas. Y sabes, Jesús hace algo que no solamente es mostrar compasión en este pasaje de la Biblia. Jesús también muestra un espíritu misionero. ¿Cómo? Sí, Jesús también muestra un espíritu misionero. ¿Sabes por qué? Porque a través de su historia y de sus enseñanzas, de acercarse a esa multitud, es que lleva a esas personas las buenas nuevas de salvación. Y no solamente eso, mira qué hizo Jesús también. Él estudió la palabra de Dios con todas esas personas, si tú lo puedes ver aquí. Y también hizo oración por ellos. Jesús estudió con ellos mediante su espíritu misionero. Con ellos les demostró con las sagradas escrituras. Pienso que tal vez utilizó las bienaventuranzas en este momento, o no lo sé. Pero lo que sí sé es que sus enseñanzas quedaron en la mente y en el corazón de las personas.
no solamente porque Jesús mostró compasión, no solamente porque abrieron las escrituras o Jesús mismo les habló sobre la palabra de Dios o las oraciones. ¿Sabes por qué? Porque también Jesús mostró alegría. La alegría la quise ejemplificar de esta manera o ilustrar de esta forma. Una flor llena de color, llena de alegría, llena de el grato olor que es, pues que contrae una linda flor. Todo eso hizo Jesús mientras veía a las multitudes acercarse a ellos. Y sabes, Jesús aprovechó todos esos momentos para llevar a cabo la misión a la que él había venido. Llevó a cabo su evangelismo. Mira qué importante. Con su ejemplo, solo con su ejemplo, hizo todo esto Jesús. Así que si la pregunta de hace un rato fue, ¿cómo o cuál es el ejemplo que nosotros debemos presentar a otros? Quiero decirte que es el mismo. Mira otra vez. La primera es la compasión. Sé empático con los demás. A veces las personas nos encontramos en circunstancias de tristeza, de dolor, de alguna incertidumbre por alguna situación que estemos pasando. Por ejemplo, justo ahora, ¿verdad? Cuando ese eslogan bastante ocupado en estos días que dice quédate en casa. Y para nosotras puede ser algo cómodo quedarnos en casa, pero tal vez para otros no. Es por eso que yo te quiero invitar para que tú uses esta cualidad de Jesús y lo hagas tu ejemplo, la compasión, la empatía con otro. Quizás alguien en casa pueda tener las comodidades que tú tienes, pero sabes, su casa se convierte en un lugar no meramente de refugio, sino de confusión, de incertidumbre, de peligro tal vez. Por eso es que nosotras debemos, aunque no salgamos, sí saber allá con estas bendiciones que Dios nos da con nuestros teléfonos, de enviar mensajitos a nuestros amigos del trabajo, a nuestras vecinas, para preguntar cómo estamos. Y si hay alguien que se atreve, porque no todos nos atrevemos a decir que tenemos alguna necesidad, hagámoslo, hermanos, así como lo hizo Jesús. Hagamos provisión para ellos de algún mensaje de paz. Hagamos esto, tengamos en nosotros el espíritu misionero que tuvo Jesús con sus discípulos y llevemos a otros las buenas nuevas. También podamos compartir en este momento pasajes de las Sagradas Escrituras y hacerles saber a las personas que nosotros oramos por ellos. Hagámosles saber mediante la alegría, que lo puse al revés, mediante la alegría, que Jesús está con nosotros a pesar de las circunstancias. Y sobre todo llevemos a cabo nuestro evangelismo activo, porque no solo lo digo, sino también lo hago. Comparte de lo que tienes en casa, alguna despensita, quizás alguna ropa que para ti ya no te queda o ya no lo utilices. Comparte con alguien más. Sé un buen ejemplo para tus hijitos, para los que te ven, porque sabes, para ellos eres la persona que más admiran. Entonces, si ellos ven que tú compartes de las bendiciones que Dios te da, hazlo. Porque ese ejemplo se quedará en sus vidas y cuando ellos tengan la oportunidad lo harán también, lo compartirán con los demás. No solamente la cuestión que no es física o la cuestión, digamos ahora, espiritual. No solamente es decir, voy a orar por ti, o te voy a enviar mensajitos con reflexiones que son muy buenos y muy importantes, pero también el hacer, el actuar, el satisfacer las necesidades físicas de los que están a nuestro alrededor.
Ese fue el ejemplo de nuestro amado Jesús y es el ejemplo que nosotras debemos tomar y hacer. Por último, te quiero invitar a que tú reflexiones en un pasaje de la Biblia que hoy quiero que quede como, digamos así, el sellito de este tema. Hubo una ocasión en que Jesús estuvo con sus discípulos trabajando. Y esto fue después de haber estado con una multitud satisfaciendo sus necesidades espirituales y también físicas. Entonces Jesús le pide a sus discípulos que tomen su barca y se vayan, que Él los va a alcanzar. Así que los discípulos le obedecen. Llega la noche y los discípulos, estando en el mar, comienza una tempestad. ¡Qué grande tormenta había allí! ¡Ay! Entonces todos estaban temerosos, porque al ver a la distancia algo, se percatan que haya una figura que asusta, que da un poco de miedo. En algunas versiones se menciona que es un fantasma. Los discípulos se alarman, los discípulos dicen, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque esa figura se está acercando, ese fantasma se está acercando. Pero cuando escuchan la voz de nuestro amado Jesús que les dice, ¡hey! No tengan miedo, yo estoy aquí. ¡Oh! Los discípulos se quedan atónitos y dicen, ¿de verdad eres tú, Señor, el que estás allí? Y entonces Pedro le dice, Señor, si tú eres, di que yo vaya contigo. Di que yo esté allá, que yo pueda caminar como tú, que yo pueda seguir tu ejemplo. Y entonces Jesús le dice, está bien, Pedro, ven, vamos a caminar. Y entonces Pedro, con mucho cuidado, sale de la barquita y comienza a caminar. Él caminó y caminó bastante bien porque tenía su mirada puesta en los ojos de su amado Maestro, en esa mirada de amor, de ternura. Pero, ¿sabes? Hubo un momento en que Pedro quizá recordó esto y dijo, yo estoy siguiendo a mi maestro, quien es mi ejemplo. Pero también hay alguien que está ahí atrás y que me está viendo. Y la soberbia y el orgullo toman posesión de la mente de Pedro. La Biblia describe claramente que en ese momento en que Pedro dejó de ver al maestro y volteó para ver a sus compañeros, Pedro comienza a hundirse. Y entonces grita y le pide, Señor, sálvame por favor, que te necesito. Y el Señor Jesús, con esa expresión perfecta de amor, le extiende su mano y lo salva. Queridas hermanas, esa es la clave, mirar a Jesús. Hay un himno que así lo dice, hay vida en mirar a Jesús y su santa cruz. Dice Jesús, miradme a mí, porque Él debe ser nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Y a través de lo que Él haga en nuestra vida, otras personas que conocen y que no lo conocen, podrán acercarse a Él, lo podrán hacer. Mira lo que acabo de decir. Otras personas que conocen acerca de Jesús, pero también los que no conocen acerca del amor de nuestro Dios, lo podrán hacer mirándote. Así que hoy es momento de reflexionar y es momento de poner cuidado en cada una de nuestras expresiones, en nuestras palabras, en nuestros actos, porque nosotras debemos mirar a Jesús, nuestro ejemplo, y también recordar que hay alguien que te mira,
que hay alguien que me ve, hay alguien que sigue nuestros pasos, los que están primero como nuestra familia, nuestros hijos, pero también aquellos que siguen, que tal los vecinos, los compañeros de trabajo y quizás alguna otra persona que solo haya escuchado de ti porque alguien le comentó la importancia de tus buenas acciones, de tus buenas cualidades como lo veíamos al principio. La clave está en mirar a Jesús como nuestro máximo ejemplo. Pues muchas gracias, hermanas, otra vez por haberme invitado. Hermana Dani, muchas gracias por haberme tomado en cuenta para este seminario. Espero que hayamos aprendido esto importante. Traté de hacerlo pequeñito porque pues no estamos juntas. Es mejor cuando nos vemos cara a cara, pero ahora debemos estar guardaditas. Cuidémonos mucho, cuidemos a nuestra familia y sobre todo pongamos nuestra esperanza en Jesús, nuestro autor y consumador de la fe. Recuerden que pronto volverá, no habrá más llanto, no habrá más tristeza ni dolor y entonces podremos vivir para siempre con Él. Que tengan muy bonito día donde quiera que estén. Y recuerden todas seguir a nuestro ejemplo, nuestro amado Jesús. Hasta luego, muchas gracias, mucho gusto.